Reyes Martí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, desde primera hora trabajando para el disparo de las 2. Así es, trabajando y bueno, esperando que salga todo bien. Llegado a las 7 y bueno, este año vamos bastante bien de tiempo, pero con muchos nervios. Bueno, cuéntanos un poquito cómo está trabajando el equipo. Bueno, cada uno tenemos ya nuestra parte, hay gente, una parte de equipo que se dedica a poner todo lo que es la parte digital y el grueso pues estamos montando lo que es la mascleta propiamente dicha ya está montada, ahora estamos en el terremoto. Bueno, Reyes, esto que estás haciendo es conectar, porque una vez empieza no se puede parar. Sí, ahora lo que estoy haciendo es comunicando el terremoto, entonces para darle la intensidad que estamos buscando, porque esto después es lo que va en segundos. ¿Cuál es el secreto de una buena mascleta? Que vaya increciendo. Empezar más flojito, más a lo tradicional, con el regoteo de trueno y que la mascleta te vaya cogiendo ritmo y que vaya subiendo la intensidad, igual como el terremoto. ¿Cuántos kilos de pólvora se pueden utilizar en una mascleta? Toda la plaza, todo el disparo que durará sobre los 5 minutos, 5-15, 125 kilos. Uno de estos petardos, ¿cuánta pólvora lleva? Esto es un trueno número 3 y este lleva 25 gramos. Tiene muchísima potencia. Conforme están fabricados, ves que todo es blanco, todos con sus etiquetitas, nos gusta. Nosotros siempre decimos que cuando la gente ve una mascleta blanca, dice, Martí. Esta parte de aquí, Reyes, es la parte aérea. La parte aérea, tanto principio como final, está toda aquí, a la larga, en este lateral de la plaza. Vamos a hacer algo diferente. Otro año en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué supone a nivel personal disparar en esta plaza? Muchísima responsabilidad porque hay muchos ojitos mirando, es mucha la tensión la que tienes y bueno, disparar el Día de la Mujer pues para mí es un orgullo. Luego la gente cómo ovaciona cuando subes ahí arriba y ves la cantidad de gente que está esperando que tú te asomes al balcón. Es impresionante, eso no se puede contar con palabras, hay que vivirlo.